Listo, empezamos. Ahí está. Listo. Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, o buenas tardes, buenos días, buenas noches. Como ya sabrán, mi nombre es Juan Veraste y yo voy a estar enseñándole el curso de CTA, ¿no? Ya creo que ya estamos en la novena clase, si no me equivoco. Estamos ya bastante tiempo explicándoles el curso de CTA. Y bueno, y hoy también vamos a hablar de lo mismo. Hoy vamos a hablar de lo que estábamos hablando en la clase pasada, solo que vamos a agregarle más cosas que faltó por el tema de tiempo, no pudimos completar, ¿no? Porque estábamos hablando de las leyes que Mendel propuso, ¿no? En su tiempo, pero nos faltó explicar uno, ¿no? La última ley, porque son tres, la ley de la distribución independiente. Pero para que se entienda mejor, vamos a hacer un pequeño repaso de las otras dos leyes que propuso, ¿no? Para que se pueda entender mejor. Así que vamos a acomodar bien la cámara para que se pueda ver. Ahí está. Entonces, si bien son tres leyes, vamos a volver a explicarlas, ¿ya? La primera ley era el principio de la uniformidad, que era más que todo explicaba por qué justamente en la combinación de dos plantas altas, ¿se acuerdan que estábamos hablando de que Mendel no hablaba de alelos, ¿no? O sea, en sus tiempos de Mendel no se había descubierto todavía los cromosomas, no se había descubierto todavía el famoso gen, ¿no? Todo el que en esos lugares, en los cromosomas, estaba la carga genética, ¿no? Y todo lo que se transmitía de manera hereditaria, ¿no? Mendel no, en su tiempo no se había creado eso, así que Mendel solamente los llamó factores hereditarios, ¿no? Y esos factores hereditarios se dividían en dos, ¿no? En factores dominantes y en factores recesivos, ¿no? ¿Qué eran los factores dominantes? Los factores que siempre van a predominar, que siempre se van a expresar frente a otro factor recesivo. ¿No? ¿Por qué recesivo? Porque esos factores no se va a expresar fácilmente, ¿no? Para que se pueda expresar fácilmente un factor recesivo tiene que ser igual. ¿Cómo es eso? Si bien es cierto, Mendel descubrió diferentes tipos de factores dominantes y factores recesivos en lo que es el guisante, ¿no? Que en España se conoce como guisante, pero acá en Perú lo conocen como las alverjitas, ¿no? Las alberjas. Entonces, Mendel investigó estas alberjas. Bueno, como ya saben, Mendel no era biólogo. Mendel más bien descubrió todo eso porque él se internó con unos monjes. Si habrán revisado la tarea que dejé en las clases pasadas, él justamente se volvió monje y en ese proceso de ser monje comenzó a investigar las plantas y descubrió varias cositas. Él estudiaba filosofía. Y bueno, comenzó a descubrir bastantes características de estas plantas y encontró que en las plantas de las alberjas, el factor dominante, o sea, el factor que más predomina frente a las demás, es que son plantas altas, plantas que crecen, o sea, plantas que crecen mucho, ¿no? Y también encontró que habían plantas enanas, o sea, plantas pequeñas, o sea, plantas que no crecen mucho a diferencia de las otras, pero estas no se expresaban mucho. Entonces él definió y dijo, ah, ya, entonces estas plantas sí crecen, tienen tendencia a ser altas y siempre van a predominar. Es decir, un ejemplo, ¿no? Él descubre de todo lo que hizo que, por ejemplo, 80% en su mayoría son plantas altas y solamente 20% son enanas. O sea, quiere decir que de 10 plantas, ¿no? Que él investigó, las 8 salen plantas altas y solo 2 salen plantas enanas. Entonces él comenzó a investigar más y ahí comenzó con el proceso de investigación. Entonces, él combinó las plantas altas con plantas enanas. Entonces ahí es donde él descubre este famoso factor dominante y el famoso factor recesivo. Entonces él los combinó. Y al momento de combinar estas plantas altas con estas plantas enanas, se agarró las semillas, ¿no? Las regó, o sea, hizo todo el proceso
de reproducción vegetal, ¿no? Que es la polinización, ¿no? Todo ese proceso. Y justamente esta generación, estos hijos que salieron a partir de esta reproducción entre una planta alta y una planta enana, ¿qué resultó? Resultó que todas las plantas que salieron de esa reproducción, de esa combinación, de obviamente de masculino con femenino, ¿no? De sexo masculino y sexo femenino, en las plantas, el órgano sexual masculino es el estambre. Ojo, a eso voy a preguntar. Es el estambre y en el de las femenino, el órgano sexual reproductivo es el pistilo. Como ya sabrán, para que ocurra este proceso de reproducción, el estambre tiene que caer al pistilo y ahí ocurre la fecundación, ¿no? Entonces, ahí, este proceso se llama polinización, donde el estambre bota el famoso polen y cae el pistilo y se reproduce. Bueno, esa es la manera de... un extra, ¿no? Porque ya en las próximas clases vamos a hablar de ese caso de polinización y fecundación en las plantas. Si no lo digo para que se entienda un poco más este proceso de reproducción. Entonces, como ya explicamos anteriormente en la teoría, a esta generación progenitora, ¿no? A los padres de estos descendencia que va a salir, se le dice generación P, ¿no? Generación P de padre, ¿no? De progenitor, ¿no? Por eso se le pone la P. Y los hijos se le va a poner generación F, ¿no? F de filum, F significa hijos. Entonces ahí siempre, en todo ese proceso de todo genética siempre se pone así, generación P a los progenitores y generación F a los hijos. Entonces, él hace la investigación y resulta que los hijos que salieron todos fueron altas. Entonces él dice, ah, ya, entonces ¿qué quiere decir? Que si yo combino una planta alta con una planta enana, me va a salir puras plantas altas. ¿Qué quiere decir? Entonces que este gen que tiene estas plantas altas van a dominar frente a estas plantas que son enanas. Ah, entonces estas plantas altas son dominantes. Lo investigó, ¿no? Obviamente que él no encontró genes, sino él más bien, como le digo, lo llamó factores hereditarios. Entonces, después de esta investigación, él descubre que esta propuesta en la segunda ley de segregación y pureza de los gametos. Pero antes de explicar eso, quiero que se acercar más la cámara, vamos a hablar un poco sobre lo que explicamos también en la clase pasada. Acuérdense que esto es de repaso nomás porque ya lo hemos explicado. ¿Qué era el genotipo? ¿No? ¿Y qué era el fenotipo? Obviamente que Mendel no podría hablar de genotipo, ¿no? Porque todavía no se había creado, las investigaciones no se había creado los cromosomas. Pero en post-Mendel ya se habla de genotipo, ¿no? Entonces, ¿qué genotipo? Es la codificación genética, ¿no? Así como hay celulares que, por ejemplo, que tienen una codificación, así por ejemplo que dicen X, por ejemplo, no sé, el Huawei YZ5, ¿no? No sé qué, cómo se llama, Y1, Y2, Y3, y un montón. Entonces, pero esa codificación que tiene le da una característica a este celular. O sea, yo ya no necesito estar, por ejemplo, cuando quiero resumir, por ejemplo, cámara con 20 megapíxeles, cámara con 4 GB, no sé, o sea, varias, pantalla alta, pantalla menos, o sea, ciertas características, que toda esa combinación de características se complementa, se junta en una codificación, ¿no? Por ejemplo, Huawei Y1 es muy diferente al Huawei Y2. Entonces yo ya no tengo que estar explicando o desmenuzando qué es un Huawei Y1 en todas las características que tiene, porque ya el simplemente hecho de tener esa codificación ya me dice qué características tiene. Al decir Huawei Y2, obviamente que va a tener otras características, de repente mejoradas o cambiadas, pero ya te das cuenta, ahí claramente te está dando una codificación. Entonces, en los genes de los humanos también es igual. También tenemos una codificación. Entonces, esa codificación se llama genotipo. Obvio que no se ve, porque los genes no lo tenemos, los genes no están, no lo vemos a simple vista. O sea, los genes hay que investigar, hay que, bueno, sacar los cromosomas y ahí vemos la codificación, ¿no? Por eso, cuando
Cuando quieren hacer, por ejemplo, saber si realmente es el padre del hijo, ¿no? Lo que ocurrió hace tiempo con Toledo, por ejemplo, con su hija, se hicieron la prueba de ADN, ¿no? Porque es obvio, o sea, si esta persona, si esta hija, perdón, que era Saraí, es realmente padre de Toledo, o sea, se tiene que hacer una investigación y sacar los genes. Porque los hijos van a tener los genes tanto del papá o de la mamá. Bueno, ese es el genotipo, ¿no? Y el fenotipo es lo que realmente se va a expresar. A veces el parecido que tenía Saraí, si no me equivoco, con Toledo era en la nariz y en los ojos, si no me equivoco. Entonces ahí realmente ahí se expresa este factor hereditario que viene o del papá o de la mamá. Entonces el fenotipo es más patente, ¿no? Es que se observa, es más visible. Entonces, hay una forma de describirlo, hay una forma de evidenciar las características del genotipo y las características del fenotipo. Entonces, bueno, la ley de biólogos, ley científica los ha puesto así, ¿no? Que es la forma correcta de cómo contabilizarlo. Entonces se habla de proporción genética. Entonces, ¿qué es la proporción genética? Simplemente contarlos, ¿no? En este caso, de este cruce, se le dice cruce cruce monocigoto, ¿ya? Ahorita lo voy a explicar bien. ¿Por qué se dice cruce monocigoto? Porque tiene, si se dan cuenta, hemos juntado, ¿no? Hemos juntado que la codificación, que el genotipo de las plantas altas son dominantes y las plantas enanas son recesivos. Obvio que esto Mendel no lo hizo, o sea, esto ya se explica se enseña para poder explicar por qué ocurrió eso, ¿no? ¿Por qué ocurrió que todos los hijos han salido dominantes? Y te das cuenta, acá, que en realidad los hijos no tienen la misma codificación genética que las plantas altas, si se dan cuenta, ¿no? Las plantas altas, ¿qué tienen? Son totalmente dominantes. ¿Qué quiere decir? ¿Se acuerdan que hablamos de alelos? ¿No? Y que son alelos cuando los dos pares de cromatinas están en la misma línea y las dos tienen la misma codificación genética, ¿no? Entonces, tienen la misma. Y acá las plantas enanas son recesivos, ¿no? Totalmente recesivos. Entonces, cuando se combinan, me sale que los hijos efectivamente fenotípicamente son altas, ¿no? Porque una A mayúscula que simboliza el ser dominante, como explicamos en la clase pasada, con una A minúscula que simboliza que es recesivo. Y si yo tengo una codificación genética entre un dominante y un recesivo, ¿quién se va a expresar más? El dominante, porque justamente es el que más es el que domina, ¿no? Y se va a terminar expresando fenotípicamente. Y ahí la descendencia, todos son iguales. A este tipo de codificación genética, que tiene un dominante con un recesivo, se le dice heterocigote. Hetero es diferente, ¿no? Diferente. Así, por ejemplo, un buen ejemplo, ¿no? Heterosexual, ¿no? Cuando dicen heterosexual, es porque le gusta una persona o tiene atracción hacia el gusto de otra, hacia el sexo diferente, ¿no? O sea, si eres hombre, te atrae sexualmente una mujer, ¿no? Y homosexual es cuando del mismo sexo, ¿no? Hombre con hombre o mujer con mujer. Entonces, heterocigote significa que son diferentes. Y cigote, obviamente, porque cigote viene de hijo, pues. Viene de unión. Por eso se le dice heterocigote. En este caso, en biología, siempre las terminaciones o los nombres que se le da siempre van a tener ese significado. Ya, pues bueno. Entonces, la proporción genética es simplemente contar. Contamos las características que tiene la descendencia. En este caso tenemos 4, ¿no? Mejor dicho, para que se entienda mejor. ¿Cuál es la única genotipo que vemos acá? El AAA, ¿no? El A mayúscula con el A minúscula. Es decir, un A dominante con un A recesivo. Y contamos cuántos de esos hay.
Hay 4, ¿no? Hay 4, ¿de cuántos? De 4. ¿No? Es fracción, es como fracciones, ¿no? 4 de 4 heterocigotos. Esa es la proporción genética. Ahora, la probabilidad genotípica porcentual ya es en porcentaje, ¿no? Esto es fácil. Si todas son iguales de las 4 descendencias que ha salido, y si las 4 son iguales, cuánto debe tener? El 100%. Es obvio, ¿no? Eso no hay que explicarlo mucho. Siempre significa que todos tienen la misma codificación genética. Entonces, estamos hablando de proporción genotípica y probabilidad genotípica porcentual. Ahora vamos al fenotipo. ¿Ya? ¿Qué era el fenotipo? Lo que se va a expresar. Ahí yo ya no voy a hablar de codificación genética, ahí yo no voy a hablar si son dominantes, si son recesivos, si tienen una A mayúscula, una minúscula, una B mayúscula, una B minúscula. Ahí yo no voy a hablar de ello. Ahí yo voy a hablar de lo que realmente se ve. Lo que yo con mis ojos, o con sus ojos, o con los ojos del mundo, se va a observar. Entonces, en el fenotipo, nos damos cuenta, lo mismo, vamos a hacer lo mismo, la misma forma de cuantibilizarlo, no, de cuantizarlo, como lo han hecho todos los científicos, todos los capos en esto en biología, ¿no? Vamos a hacerlo de la misma forma que el genotipo. La proporción fenotípica, lo mismo, contar. Pero ahora, ¿quién va a predominar más entre un A mayúscula y una minúscula? Obviamente la mayúscula porque es dominante. Y al ser dominante se va a expresar. Y Mendel dijo eso, o sea, Mendel dijo, se evidencia las altas. Entonces, si tenemos una dominante con una A mayúscula, con una recesivo, nos damos cuenta que las altas son dominantes. Entonces ahí él cuenta y dice, las 4 de 4 son altas. Pues. Punto. Las 4 de 4 son altas. Y la probabilidad fenotípica porcentual, de nuevo, hacemos la proporción, hacemos el porcentaje, que las 4 entonces si todos son altas, ¿qué quiere decir? Que el 100% son altas. Entonces, así termina esto. Ahora, cuando Mendel descubrió esto, Mendel todavía no había hecho si bien es cierto, Mendel no hablaba de alelos, pero sí hablaba de factores hereditarios. ¿Qué quiere decir? Que aún no, más o menos parafraseando lo que dice Mendel, para que se entienda un poco lo que quiere decir Mendel, porque bueno, si uno va a la cita textual propiamente, a lo que dijo Mendel, siempre es medio complicado, porque a veces lo dicen en difícil, pero lo dicen en lenguaje científico y siempre es difícil. Pero el lenguaje más sencillo, más pedagógico, más fácil de entender, se dice de esta forma. Vamos a buscar acá el espacito para que se entienda. A ver, me voy a acercar, van a ver mi rostro. Bueno, mi rostro no van a ver mi mano. ¿Qué es lo que dice Mendel, no? Y mira, estamos hablando de más o menos del 1840, si no me equivoco. Mendel dice esto, ¿no? Obvio que todavía no se había creado los cromosomas ni nada de eso. Vamos a ver si se ve. ¿Se ve? ¿Me ven? A ver, vamos a ver. Sí se ve. Él dice esto, ¿no? Que siempre en una nueva descendencia, vamos a poner por ejemplo, vamos a poner yo, ¿no? Ya vamos a pedir mismo Juan, ¿no? Caso yo. Juan, ¿no? Siempre va a tener las características Juan que tiene, las características genéticas y fenotípicas, o sea, las características de su genotipo y las características de su fenotipo siempre van a estar sujetas a dos factores hereditarios, del papá y de la mamá. ¿No? Eso es lo que dice Mendel. Entonces, Mendel lo que creía era que estos factores genéticos, ¿no? Que siempre son dos, porque obviamente el papá y la mamá van a tener una descendencia de quién, de su papá y de su mamá, pues. Entonces, siempre van a tener las características de su papá y de su mamá. ¿No? Y esta mamá también va a tener las características de su papá y de su mamá.
Eso es lo que dice Mendel. Ahora, acá Mendel comete un error, pues. Porque Mendel dice que al momento que se va a formar un nuevo ser, estos alelos, estos factores hereditarios, que Mendel no los llamó alelos, no los llamó simplemente factores hereditarios, como vengo diciendo, se dividen en dos. O sea, se parten en dos, en 50%, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que uno va a tener A, ¿no? Y el otro va a tener A. Uno va a tener acá, vamos a poner por ejemplo, ah, vamos a ponerlo así, ¿ah? Es un ejemplo random, un ejemplo random. Vamos a ponerle acá A y acá A. Entonces, eso es lo que habla Mendel, ¿no? Por eso, de esto que se ha visto acá, esto él lo propone como una ley, la ley de la segregación y por eso de los gametos. Ahora, ¿cómo él justifica esa teoría que él propone? Él lo que hace es, después de investigar con bastantes plantas, él agarra y dice, ok, entonces para realmente estar seguro de lo que yo estoy proponiendo, vamos a agarrar a los hijos que obtuvimos de acá, ¿no? De los hijos que obtuvimos acá, de la primera ley. Vamos a agarrar los hijos que tuvimos acá. Entonces, cuál es el genotipo que tenían esta generación F? Los A. Ojo, él no sabía que eran heterocigotes, ¿ah? Él, si bien es cierto, ya se había dicho que las plantas altas eran dominantes frente a las enanas, porque al momento que se juntaron los dos, solamente salieron altas, ¿no? Él ya había dicho eso, pero él todavía no había descubierto que la generación F era así, heterocigote. Solamente había dicho heterocigote o híbridos, ¿no? Porque tiene los dos. Solamente él había pensado que eran monocigotes, ¿no? Ni monocigotes, simplemente dominantes. Monocigote quiere decir que tienen la misma codificación genética. Ojo, ¿ah? Vamos a acá ponerlo para que se quede claro. Estos son monocigotes y este es heterocigote. ¿Ya? Entonces, él así había dicho. ¿Ya? Entonces, acá es donde él descubre, oye, ¿no? Acá está chiquito, vamos a abrirlo. Acá dice, oye, pero descubre esto. Oye, ya vamos a juntar la planta altas con las plantas altas, pues. Porque si son dominantes, porque si son dominantes, ¿no? Porque si son dominantes van a predominar siempre. ¿Qué quiere decir? Entonces, si yo junto una planta alta con otra planta alta, obvio, si son dominantes, me tienen que salir mis hijos con plantas altas, pues, ¿no? Eso es fijazo. Así es lo que él dice. Pero en esta combinación que él hace, la segregación, ¿qué ocurre? Ocurre que obtiene que de las 4 descendencias que ocurren de los 4 hijos que ocurre de este proceso, 4 de sus hijos, el 75% son plantas altas. Ah, bacán, ahí está bien. Pero 25% plantas altas. ¿Pero por qué? O sea, ¿cómo me va a salir plantas altas? Si supuestamente, o sea, perdón, ¿cómo me va a salir plantas? Me estoy confundiendo. ¿Cómo me va a salir plantas enanas? Si estoy combinando solamente plantas altas. No tiene sentido. Entonces él agarra y comienza a investigar y se da cuenta, ya, lo que pasa es que acá ha habido, y crea el término, ¿no? Lo que pasa es que acá ha habido una característica peculiar. La generación paterna, ¿no? Perdón, la generación progenitora de P,
Perdón, me estoy confundiendo. La generación F, la generación de los hijos, ha tenido que ser heterocigote. Ha tenido que ser heterocigote. Porque es imposible. Pues. Y este heterocigote que está en esta generación F ha tenido que tener este gen recesivo, o sea, el gen de la planta enana de su papá o de su mamá, ¿no? Que en este caso la mamá es la planta enana. Pero que planta alto puesto papá, acuérdense que el simbolito del... Espérate, no se ve. Acuérdense de este simbolito de acá. Ajá. ¿Cuál es el simbolito en genética, en biología? Caramba, a ver. Siempre, ponen al sexo masculino, sexo varón, no sexo con pene, mejor dicho. Siempre lo dibujan así con el de arriba. Y al sexo que tiene vagina o femenino, mujer, como quieran llamarle, le ponen con la flechita para abajo. Entonces él dice esto, pues Mendel, ¿no? Ah, ya. Lo que ocurre es que el gen de planta enana ha estado en estos hijos, ¿no? Y que ahora se está expresando en la segunda descendencia. O sea, ¿qué quiere decir? En sus nietos, ¿no? Recién se está expresando porque en esta combinación de plantas altas hay un gen recesivo, hay genes de la planta enana. Entonces ahí es donde él propone esa teoría, ¿no? Donde dice que siempre en la descendencia siempre van a haber factores hereditarios del papá y factores hereditarios de la mamá. Eso es en parafraseo, ¿no? Porque si tú buscas la cita original es más complicada. Entonces ahí se da cuenta. Entonces él dice, ah, ya, entonces esto se tiene que segregar. ¿Qué segregar? Separar. Y lo separa y él propone que como el cuerpo es perfecto, es muy perfecto, lo separa en un 50%. Ah, ya. Entonces eso es lo que propone Mendel, ¿no? Y es muy aceptado. Porque tiene razón, pues. Porque lo evidencias en todo el mundo. El problema es que acá se confunde Mendel, pues. Obviamente no había cromosomas, no se había investigado sobre mitosis y meiosis, no se había creado los cromosomas. Morgan todavía ni había nacido, que Morgan es el que crea toda esa teoría cromosómica que hemos estudiado en la clase pasada, las clases pasadas, él crea toda esa teoría. Acá no había nacido. Pues. Entonces, ¿qué es lo que dice la nueva ley cromosómica? ¿Se acuerda que hablamos en la meiosis del mitoteno, del lictoteno, del paquiteno? ¿Qué ocurre ahí? Hay una combinación, ¿sí o no?, de los genes. Porque, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si nosotros combinamos los factores genéticos que tiene el papá con los factores genéticos que tiene el mamá? ¿Cuántos cromosomas tenemos normalmente las personas? Tenemos 23 pares, ¿sí, no? O sea, 46. Entonces, voy a combinar 46 pares de mi papá con los 46 pares de mi mamá. Y al final, ¿qué voy a resultar? Voy a resultar teniendo ¿cuánto? Pero 92 cromosomas. Y no necesitamos eso. Solo necesitamos 23 pares, 46, pues. Entonces Mendel no vio eso. Ustedes saben que los espermatozoides, ¿cuántos cromosomas tienen? 23. El óvulo, ¿cuánto tiene? 23. Y al momento que se juntan los dos, ¿no? Vamos a borrar esto. No, vamos a borrarlo porque se entiende. Al momento que se juntan los dos, se forma ¿cuánto? Un ser con 46 cromosomas. ¿No? Lo que explicábamos en meiosis. Ya, pero Mendel no sabía eso. Pues. Mendel creía que se separan. Pues. Mendel creía que estos 46 cromosomas se compartían acá, pero los 46 del papá con los 46 de la mamá. Y no, pues, porque o sea, el espermatozoide sabemos que no tiene 46, tiene 23. Pues. Entonces él decía, por ejemplo, que el espermatozoide se divide, ¿no? Se divide en 23, en 23, 23, 23. Y así no funciona el cuerpo humano, ¿no? Entonces, así no funciona el cuerpo humano.
Porque en realidad el proceso de meiosis no me forma dos gametos de 23 cromosomas. ¿Cuánto me forma? Me forma 4, ¿no? La meiosis me termina formando 4 células sexuales, ¿no? Z espermatozoides, o sea, óvulo, pero me forman 4 de 23. Acá él decía que se formaran 2 de 23. Eso es lo que él dice. Y que 23 eran del papá y 23 era de la mamá. Lo cual no es cierto, porque si se acuerdan cuando hablamos del lectuteno, del paquiteno, en realidad ocurre una combinación, ¿sí o no? Una combinación de los cromosomas, obteniendo que en estos 23 cromosomas vamos a tener cierta información del papá y cierta información de la mamá. Y en estos 23 otros cromosomas van a tener cierta información de la papá y cierta información de la mamá. Entonces ahí es donde se equivoca nuestro buen amigo Mendel, ¿no? Pero bueno, eran otras épocas, pues no se había creado, no se había descubierto, mejor dicho, el cromosoma, ni la mitosis, ni la meiosis, no sabía nada. Pues. Se había descubierto ya la célula, ¿no? Pero directamente el cromosoma no, pues. Entonces, vamos a contabilizar esto, ¿no? Que es donde justamente se generan los ejercicios frente a este tema. ¿No? Ahí estaba 50%, generación F2A, ya. Acá ocurre, ¿no? Acá ocurre esta combinación. Ahí está. Planta, se combina, ¿no? A. ¿Y qué vamos a tener en esta generación F2? Tres heterocigotos y un homocigoto, ¿no? Monocigoto o homocigoto, me estoy confundiendo. Y acá vamos a tener un solo AA, ¿no? Un solo gen recesivo. Hasta ahí estamos claros. Esta vez sí vamos a hacerlo más complicado, esta cuantivización, ¿no? Sí, ¿no? Bueno, la cuantificación, ya vamos a llamarlo así, la cuantificación de esta segunda ley de Mendel, ¿no? A ver, vamos a arreglarlo acá, la camarita. A ver, vamos a acomodar un ratito, vamos a poner pausa. Ahí está, ya lo arreglamos. Descuento, pues hemos comprado creo que ya lo estaban viendo el trípode. Lo hemos comprado y estamos aprendiendo a usarlo. Pues. Ya hemos leído también su encuesta y estamos tratando de mejorar un poco. Espérate, vamos a acomodarlo más. Ahí está. Ya. Aquí se cae esto. Ahí está, hemos levantado el trípode para que se vea mejor. Vamos a hacer la codificación, la cuantificación de esta nueva, de este proceso, de este cruce que hemos hecho entre las plantas altas y las plantas altas, ¿no? En este caso hemos hecho un cruce heterocigote o híbrido, ¿no? ¿Por qué heterocigote? Porque tiene su genotipo es diferente, ¿no? Tiene un dominante y un recesivo. Ya explicamos la clase que eso es o híbrido o heterocigote. Ojo, estoy explicando esto para que se quede claro, ¿no? Porque a veces en las clases pasadas no hemos tenido el tiempo como para poder hacerlo de esta forma, ¿no? Hemos estado como que corriendo y no es la idea correr, ¿no? Es explicarle bien. Para que se le quede bien clavado en su cabecita. Bueno, eh, vayamos de nuevo a la codificación, a la cuantificación, ¿no? Ya saben que la cuantificación se divide en dos, en genotipo y fenotipo, ¿no? Acá vamos a ponerlo acá. Proporción genotípica. Proporción genotípica. Comencemos a contar, pues. Porque la proporción simplemente es contar. Contamos. Ojo. Acá también está bien explicada. Al momento que juntamos este cruce de híbridos, de monohíbridos, ¿no? También llamado monohíbridos o monocigote, ¿no? Nos damos cuenta que, ¿qué tenemos como resultados? Tenemos un dominante. Entonces tenemos 1
¿De cuántos hijos? De 4 hijos. Y acá está. Uno de 4, ¿no? AA, ¿no? Que es dominante. Porque es el único. ¿Se dan cuenta que de 4, el único es este 1? Es esta característica. Luego miramos, ¿y qué nos damos cuenta? Que tenemos dos similares, ¿se dan cuenta? Dos similares. Dos similares de cuánto? De 4. Tenemos dos heterocigotes. Acá tenemos un homocigote, ¿no? O puro, ¿no? Purito. Acá tenemos dos de 4 heterocigotes. Y de ahí que tuvimos un homocigote, ¿no? Un homocigote, pero no dominante, sino recesivo. Ojo, hay homocigotes que son dominantes como este, y hay homocigotes que son recesivos como este. Que era homocigote que tiene la misma codificación. Y que era heterocigote que tienen las dos. Y que era un heterocigote recesivo, perdón, un homocigote recesivo que tiene las mismas características, ¿no? Que solamente que son recesivos. Ahora vayamos a la probabilidad genotípica. Este es hacer los números. Ojo, no estoy diciendo porcentual, ¿ah? Estoy diciendo solamente probabilidad genotípica. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay que volver, hay que hacer el porcentaje, volverlo fracción, pues. Entonces, si es un 100%, si es un 100%, y son 4 hijos, y cada uno vale el 25%. Entonces, el 25% vendría, entonces, este es el único. Entonces sería 25%. Entonces, pero 25%, como no me están diciendo que sea porcentual, no me están diciendo que sea solamente probabilidad, lo pongo en fracción. Entonces, el 25%, ¿qué sería? Un cuarto. Acá está, un cuarto. Acá está, 2A. 25, 50%. ¿50% qué es? La mitad. Entonces, la mitad es un medio. Y acá, el AAA. ¿Qué vendría a ser? Solamente el 25%. ¿Y cómo es el 25%? Un cuarto también. Acá le he puesto 1A, me he confundido. Discúlpenme, chicos. Acá está. ¿Dónde está? Acá está. Este es un cuarto. Le he puesto 1, pues. Más huevo frito acá también le he puesto 1. Es un cuarto. Ajá, es un cuarto. ¿Ya? Y bueno, la probabilidad porcentual como hemos trabajado 25, 50, 25, ¿no? Eso creo que está clarísimo. Acá, la relación genotípica. Acá es muy diferente. Acá solamente no nos importa ni el porcentaje, ni la proporción, ni nada. Simplemente ponemos la cantidad que es. ¿Cómo es? ¿Cuántos hay? 1. ¿Cuántos AA hay? A mayúscula con minúscula, 2. ¿Cuántos características como este solamente recesivos? 1. Ya está. Punto. Ahora, una vez hecho el genotipo, veamos el fenotipo. La proporción fenotípica. ¿Cuántas altas hay? Vayamos y veamos. A ver, acá hay un puro y es dominante. Entonces, ¿qué había descubierto Mendel? Que las altas son todas dominantes. No, las plantas altas son dominantes. Entonces, va un alta. Acá vemos que hay dos heterocigotes. Pero ¿quién manda el dominante? Y el dominante, ¿qué dice? Que son altas ya. Entonces, ¿cuántas altas hay? 3 altas. 3 de 4. ¿Cuántas enanas hay? 1 nomás, pues porque acá hay una característica de un cuarto. Probabilidad fenotípica, 3 cuartos altas, un cuarto alta, la misma. Porque no se puede, es lo mismo, pues porque partiendo de la probabilidad porcentual, no dice lo mismo. O sea, si son 3, si de un 100% solamente son 3, 75% y 25% son enanas. 3 cuartos, un cuarto. La relación genotípica, contamos de nuevo como si fuera un número total. ¿Cuántas altas hay? 3, pues. 2 heterocigotes, que siempre va a predominar el dominante, y un recesivo. Ahí está. Creo que hasta ahí ya está más claro lo que venimos haciendo, explicando acerca de genética, ¿no? Ahora vamos a explicar la última ley que propuso nuestro amigo Mendel. Digo amigo porque, bueno, es amigo no porque sea tan viejo, yo no soy tan viejo.
Lo digo amigo por un decir nomás, porque yo no soy tan viejo. Ya de repente otros profesores de repente sí pues, han conocido a otro profe, no sé. Pues, a algún profesor viejito que deben conocer. Yo no conozco a todos y no les diría quién. Pero bueno, ahí está. La ley de la... Vayamos con la última. La ley de la distribución independiente. También llamada distribución de la libre combinación de factores hereditarios. ¿What? ¿No? ¿Qué es eso? Ya, después lo voy a explicar. Pero es otro nombre también que se le dice. Distribución de la libre combinación de factores hereditarios. Es otro nombre también que se le pone. ¿No? ¿Y qué plantea esta ley? ¿No? Plantea que cuando dos o más factores hereditarios, ojo, dos o más factores hereditarios, acá solamente estamos viendo un factor hereditario. Entonces, no, más arribita para que se vea, que se vea. Ahí está. Acá solamente estamos viendo un factor hereditario, ¿no? Porque este dominante y recesivo va a predominar un solo factor hereditario, en este caso que son plantas altas. A veces ocurre que al momento que se van combinando los genes, no solo se combinan solo un factor hereditario, a veces se combinan dos factores hereditarios o incluso más. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, en una semilla, ¿no? Eso es lo que dice Mendel, ¿no? A veces en una semilla hay más características, por ejemplo, el color, a veces también la forma, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las semillas de la alberja, el dominante es que es amarilla. Raro, ¿no? Porque la que comemos generalmente es la verde, ¿no? Pero la amarilla es la dominante, es la que siempre va a predominar. Y la recesiva es la verde, eso ya lo habíamos explicado en el cuadrito, ¿se acuerdan que si lo han visto? Y dominantes que son redondas. Y que es recesiva, la rugosa. Entonces al momento que se combinan, al momento que se ocurre esta combinación, se van a segregar simultáneamente, ¿no? Y la distribución de ellos es independiente a la demás. ¿Cómo es eso, profe? Ya, vamos a explicarlo, veamos a la práctica, ¿verdad? Yo les digo la teoría para que más o menos entiendan. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir que se segregan simultáneamente? Y que la distribución de cualquiera de ellos es independiente de las demás. Básicamente, se hace lo mismo que se hacía en los otros cruces, ¿no? Que hemos hecho. ¿Qué quiere decir? Se hace lo mismo. Miren, si se dan cuenta, acá he puesto un ejemplo. Vamos para acá. Y vamos a acercar la camarita porque no se alza mucho para que vean. ¿Qué tenemos acá? Vamos a hacer la combinación. Vamos a explicar el cruce que hizo Mendel, ¿no? Mendel descubrió, Mendel un capo. Vamos a acomodarlo acá. Ahí está, acá está. Vamos a acomodarlo. Mendel, ¿qué descubre? ¿No? Esto. Combina, ¿ya? Lo mismo que hizo con los cruces monohíbridos, ¿no? Y con los cruces heterocigotes, ¿no? Lo mismo. Combinó todos los dominantes con todos los recesivos. Acá combinó plantas altas con plantas enanas. Acá que uno era dominante y otro recesivo. Acá combina los dos. Combina las características de la semilla, pues. Combina una semilla amarilla que es dominante y redonda. ¿Ya? Hay dos características que se está investigando de la semilla. ¿Qué quiere decir? Que son dos factores hereditarios que están dominando en la amarilla y en la redonda. Ojo. Y la semilla verde y rugosa. Verde que es recesivo y rugosa que también es recesivo. En este caso, vamos a ponerle acá, semilla amarilla, que era dominante, ¿ya? Ojo, entonces semilla dominante. ¿Dónde está? Dominante. Y semilla verde que era recesivo. Estamos poniéndole una codificación así random, ¿ya? Porque siempre se pone así, o sea, es un ejemplo nomás. Vamos a ponerle A, ¿ya? Y acuérdense que cuando se pone mayúscula es porque es dominante y cuando se pone minúscula cuando es recesiva. ¿Ya? Y acá también. Verde. Verde que quedamos que era recesiva. Entonces le vamos a... Perdón, recesiva. Le vamos a poner B minúscula.
¿Ya? No, bueno, Mendel tampoco sabía que si, que si esta semilla, si de repente también puede ser heterocigote, ¿no? Puede ser que de repente tenga una B mayúscula o una B minúscula, ¿no? Pero lo puso así, o sea, partió de esa propuesta, ¿no? Partió de que la generación de padres, todos son perfectos, o sea, son puros, puros, puritos. De ahí partió. Y redonda, ¿no? B mayúscula. Ahí está. No, perdón, ay, me estoy confundiendo. No, me estoy confundiendo. Ah, me estoy confundiendo. Discúlpenme, chicos, por favor, ¿eh? Me estoy confundiendo. Acá redonda era redonda es la dominante. Ah, espérate, vamos a acomodarnos por acá. Mucha máquina. A ver, vamos a acomodarnos. Planta de semillas, para que se entienda. Sorry chicos, si no, como soy zurdo, tiendo un poco a borrar la pizarra, pero sé que ustedes son chicos inteligentes y se van a dar cuenta al toque. Ya, amarilla verde, amarilla dominante, verde recesivo, redonda dominante, no, redonda era dominante. Entonces, como es otra característica de la semilla, entonces, y redonda era dominante, vamos a ponerle mayúscula, pues. Y rugosa, que es recesiva, minúscula, pues. Ahora, ¿por qué le cambio letras? ¿Por qué dije? Porque son dos características que van diferentes de una semilla. Sino que al momento que se hace este cruce, al momento que se está juntando una semilla amarilla redonda, que de repente sea del papá, y de esta semilla verde rugosa que sea de la mamá, ¿no? Se van a combinar, ¿no? Y por eso, como son dos características diferentes, se le pone para las semillas amarillas, se le pone una característica, ¿no? Mayúscula. Perdón, se le pone la A. Y para la característica de repente de la forma que son, una B. Entonces, A va a ser para el color y B va a ser para la forma de la semilla. Así se tiene que cuantificar para poder entenderlo. Entonces, él que descubrió de este cruce, que sus hijos salieron plantas de semillas amarillas y redondas. ¿No? Y lo mismo que acá. Cuando yo junto, lo mismo, la misma ley que acá resulta que sale. Cuando yo junto cuando yo cruzo un dominante puro con un recesivo puro, ¿qué sale? Que los hijos van a ser netamente heterocigotes, ¿no? En este caso serían diheterocigotes o dihíbridos. Esa es la palabra que utilizan los biólogos. No utilizan diheterocigote, utilizan dihíbridos, ¿no? En este caso tendrán dihíbridos, pero, y obviamente a nivel genotípico, ¿no? Porque a nivel fenotípico van a tener plantas de semillas amarillas y redondas. Ujú. Porque es lo dominante, pues. Vamos a borrarlo para que se entienda mejor. Porque siempre entre un dominante y un recesivo, entre dos factores hereditarios que tiene un dominante y un recesivo, ¿quién va a ganar? El dominante. ¿Quién se va a expresar? El dominante. Y en este caso los dominantes son el tener semilla amarilla y el que como semilla y como forma, perdón, como color amarillo y como forma redonda. Para que se entienda. Ya, eso es lo que él dice, pues. Y efectivamente, o sea, él no es que haya hecho los análisis así como nosotros hacemos, ¿no? Si él solamente lo observó a ojo, a observación. Él en todo el fruto, en todos los hijos que salieron de esa combinación, todos le salieron plantas con semillas amarillas y redondas. Espectacularmente. Y acá está la justificación, ¿no?
como les explicaba, pero cómo él hace esta justificación? O sea, ¿cómo él cuantifica esto? Ya, ¿se acuerdan que hablamos de cómo él cómo segrega? ¿No? ¿Cómo es eso? Ya, ahí vamos a explicar. Ya, sí. Entonces, ¿cómo ocurre este proceso? Él justamente, ¿qué planteaba Mendel? Decía que al momento que se ocurre esta combinación de dos o más factores hereditarios, se van a segregar simultáneamente, ¿no? Y que la distribución de cualquiera de ellos es independiente de las demás. ¿Qué quiere decir? Que la combinación de estos van a ser así. A con A, no, A se va a combinar con B. Y que este A se va a combinar con B y este A se va a combinar con B. Obteniendo esto. Así como hicimos acá, pues. Como un cruce normal. Lo mismo se va a hacer acá. Obviamente que no voy a juntar A con A, pues, ¿no? Porque no tiene sentido, pues. ¿Cómo voy a juntar A con A? Si ya tiene las mismas características. Entonces, la generación que va a salir mejor dicho, el producto de esta combinación entre ellos, me va a salir A, B, A, B, A, B, A, B, A, B. Y acá también. Lo mismo. A con A, A con B, A con B, A con B y A con B. Ahora, ¿por qué no A y A? ¿Por qué no? Pues porque este es un dihíbrido. ¿Qué quiere decir dihíbrido? Que este gameto, ¿no? O como decirlo, estas características de este producto que va a salir, no va a tener A, pues, porque si no, no tiene sentido, porque supuestamente como es un híbrido, tiene que tener las características, la semilla tiene que tener las características del color y de la forma. No puede tener, no puede haber una descendencia que solamente tenga una sola característica A, pues. O sea, una sola característica del tamaño, pues. Porque es un híbrido. Por eso no va a A, sino tiene que haber una combinación entre ellos. Ah, ya, 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 ya. Bacán. Entonces, se hace la combinación. Ahora, no voy a hacer esa combinación de acá, pues. Porque si no sería muy trabajoso y para nada práctico. Si no se hace esta combinación de acá, el tablero de Punnett, que se acuerda que les expliqué la anterior clase. Entonces hacemos, pues, combinamos, cha, 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 cha. ¿Y qué nos sale? Que todo va a ser igualito. Que todos tienen la misma característica, A, A, B, B. Lo mismo que acá. Que todos van a ser dominantes, pero no dominantes puros, sino dominantes heterocigotes, pues. Solo que en este caso, como son híbridos, o sea, van a ser dos características dihíbridos, no va a ser, o sea, van a tener las semillas amarillas y redondas. Porque ¿cuál era dominante? Las semillas amarillas. B, en tamaño, ¿cuál era dominante? Las redondas. Entonces, el cuadro equivalente, resumen, ¿qué va a salir? Esto, no es el cuadro equivalente. O sea, todos sus hijos van a tener esta característica genotípica. Porque fenotípica, ya sabe, ya son dominantes, son semillas amarillas y redondas. Y lo mismo, y ocurre lo mismo que acá. ¿Cómo él sabe eso? Que tiene esas características. Porque vuelve a hacer el mismo experimento de segregación que hizo en la número 2. Juntó los hijos, juntó la generación F1, ¿no? De estos, juntó dos. Juntó dos. Supuestamente papá, supuestamente mamá, ¿no? Juntó dos. ¿Y qué obtuvo? Hizo lo mismo, ¿no? Combinó las características genéticas del F1 con la característica genética del F2. AB, AB, AB y AB. AB, 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 le salió esto. Le salió esto. Hizo la combinación del tablero de Punnett. ¿No? Combinó este con este y este con este. Este con este y este con este. Y le salió una diversidad de resultados. Le salió un mundo de resultados. Y vayamos a la cuantificación, ¿no? A la cuantificación del genotipo y la continuación del fenotipo.
Vayamos a la combinación del genotipo. La proporción genotípica. ¿Qué hacemos acá? Contamos. ¿No? Como explicamos, solamente contamos. ¿Cuántas características de A mayúscula, o sea, de A dominante, de puros dominantes, ¿no? De tanto de la semilla, tanto del color, perdón, como de la forma, solo uno. Fíjese, no hay otro. Ah, 1,16. ¿Cuántas características que solamente son dominantes puros en semillas amarillas y son heterocigotes en cuanto al tamaño? ¿No? 2 de 16. ¿Cuántas características hay de heterocigotes dominantes y dominantes, heterocigotes en semillas amarillas y dominantes en tamaño redondo? También 2,16. Y así vamos contando, ¿no? Por ejemplo, 4,16 de ambos que son heterocigotes. Contamos, nos salen 4,16 porque son 16, pues. Acá lo mismo, ¿cuántos son? Aguanta, de recesivos, que solamente son recesivos puros. Los dos. 1,16, acá lo he puesto con mayúscula. Confundido. Ay. Ya. ¿Cuántas características hay que solamente sea A, que sea solamente heterocigoto dominante en semillas amarillas? Y a lo mismo también con recesivos solamente en el tamaño. 2,16. Lo mismo acá. Totalmente recesivos en la semilla y dominantes en el tamaño. 1,16. Recesivos en cuanto a la semilla y heterocigotos en cuanto al tamaño. En 2,16. Y totalmente recesivos 1,16. Ahora, en probabilidad, esto lo volvemos, lo volvemos número. Lo volvemos número. No, en este caso no hemos hecho probabilidad porcentual, pero es básicamente casi lo mismo, simplemente es casi lo mismo. La diferencia es que acá se simplifica, ¿no? Lo mismo 1,16. 1,16 se puede simplificar, no. 2,16 se puede simplificar. Sí, un octavo. Acá también te dice, ¿se puede simplificar o un octavo? 4,16 se puede simplificar en cuarta, se vuelve un cuarto. Dividimos entre 4. La cuarta de 4, 1. La dividida de 4, 4. 1,16 se puede, ¿no? 2,16. Sacamos octava, ¿no? O mitad, ¿no? Mitad es la para octava, no. Se vuelve un 16. 16 acá también, mitad, ¿no? Y así vamos dividiendo todos. Y así sale, esa es la diferencia. Ah, en relación genotípica, lo volvemos números como si fueran números naturales. ¿Cuántos? Utilizamos solamente el numerador nomás, ¿no? Agarramos lo del numerador. 1, 2, 2, 4, 1. Lo mismo, lo volvemos números, lo volvemos números. Pero ojo, no agarramos el número de la proporción, no es la probabilidad. Ojo, ¿ah? O sea, en otras palabras, en las relaciones genotípicas, agarramos los numeradores de la proporción Cuando nos piden relación genotípica, agarramos el numerador de la proporción genotípica. ¿Qué era el numerador? Lo de arribita. Y vas a ver que es lo mismo. ¿Ya? Así sencillo. En el fenotipo, ¿qué es el fenotipo? Las características visibles, ¿no? Entonces, nos apoyamos de lo que hallamos en la proporción genotípica, ¿no? ¿Cuánto nos salieron amarillas redondas? 9,16. ¿Cuánto nos agarramos las amarillas rugosas? 3,16. Verdes con redondas 3,16 y verdes rugosas 1,16. La probabilidad fenotípica. Básicamente lo mismo, porque acá no puedes dividir nada, 16 no tiene tercera, o sí tiene tercera 16. 3 por 1, 3 por 2, 3 por 3, 3 por 4, no tiene, entonces no podemos dividirla. Entonces si no podemos dividirla, lo mismo que la proporción. Y la relación genotípica, agarramos el numerador de la proporción fenotípica, 9, 3, 3, 1. ¿Ya chicos? Entonces,
Ya más o menos me van entendiendo. Yo voy a estar dejando en la, este, en la tarea, en la encuesta, algunos ejercicios acerca de estos cruces de genética, ¿ya? Si me han entendido bien, van a poder resolverlos. Yo igual de todas formas al momento de... Espero que lo resuelvan, porque por ejemplo, va a ser fácil, por ejemplo, si yo quiero saber, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, ¿ya? Un ejemplo chiquito. Si yo tengo, ¿cómo? Vamos a, por ejemplo, supongamos que yo tengo, eh, vamos a poner, por ejemplo, un cuy, tenemos un cuy, ¿ya? Que es dominante, o dominante, homocigote, ¿no? Homocigote de su pelo rojo. ¿Ya? Supongamos que el cuy es pelo rojo y ese pelo rojo es dominante y es homocigote. ¿Ya? ¿Qué quiere decir que sea homocigote? Que va a tener el mismo número. Y hemos dicho que es dominante. Esto quiere decir que el pelo rojo es dominante y homocigote. Entonces tenemos que ponerlo así. Ah, porque si yo hubiera dicho que es pelo rojo y es heterocigote, ¿qué quiere decir? Que acá tiene un recesivo. ¿Ya? Y lo vamos a cruzar con, de repente, obviamente con una cuy mujer, no una cuy hembra, que de repente es recesiva, porque su pelo es rosado. ¿Ya? Es recesiva, homocigote. Homocigote. ¿Qué tipo de proporción genotípica va a tener la descendencia de estos cuyes? Hacemos la proporción. ¿No? No, perdón. Con este con este. Vamos a tener así. ¿No? Este con este con este con este y este con este. ¿No? Si no me equivoco, este con este con este con este con... Sí. ¿Qué vamos a tener? La proporción genotípica. 2 de 4 van a ser A. ¿No? Van a ser heterocigotes. Y 2 de 4 también van a ser, la proporción genotípica, van a ser recesivos. ¿Ya? ¿Cuál sería la probabilidad genotípica? Fuá. Lo simplifico. Quiere decir 1 de 4, no, perdón, 1 de 2 van a ser heterocigotes, ¿no? Heterocigotes. Uno de 2 van a ser recesivos. Probabilidad genotípica porcentual 50-50. Relación genotípica 2-2. Fenotípico 2 me van a salir con pelo rojo y 2 con pelo rosado. Más o menos así voy a estar dejando los problemas para que ustedes lo resuelvan. Y ya de ahí voy a dejar algunas preguntas extras y esto lo voy a pasar a revisar, también a decirles los resultados. Ya chicos, muchas gracias, espero que se hayan atendido la clase. Muchas gracias.